Gracias, adiós. Aquí están ya en esta mesa de los lunes Israel Zamora. Morena, Hola. ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Qué gusto verte. Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Muy buenos días, contento de saludarte. Buena semana. Gracias. Igualmente, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Buen día, Bienvenido. todas y Gracias. todos. A ver, ¿cómo nos va a ir con los aranceles? Qué padre, ganamos, nos fue muy bien, nos Del pudo haber nabo. ido peor. ¿Podíamos hacer algo ante Trump? Esa es la pregunta, Rubén. A ver, ¿Podríamos empiezo. hacer algo? Si tú gustas, empiezo. Ajá. Primero, el gobierno la semana pasada hizo una gran campaña de narrativa en la cual dice no pasó nada. Si uno ve uno de los mensajes en la cuenta de ex del gobierno, así lo dice, no pasó nada, y se atribuye eso a una buena gestión del gobierno mexicano ante el norteamericano. Pero eso no es cierto. Resulta que sí hay aranceles que no son como en otros países, pero sí rompen lo que era el TEMEC, porque está poniendo estas cargas impositivas al señor Trump más allá de lo que estaba pactado. Ahora, nos pesca mal parados, como se dice. 6 años en los cuales nuestro país no hizo la tarea. Hoy dependemos más que antes en temas como alimentos o como energía. La presidenta responde con este plan de 18 puntos después de que dijo que no había pasado nada. Entonces ahí se contradice con su narrativa. Esos 18 puntos, a nuestro juicio, son irreales, están sustentados en más creencias que en realidades. Deseos, muchos deseos. Y por otro lado, pues son una narrativa. Empiezan con algo que es un poquito que mueve a la risa. Dice, aumentaremos la soberanía. No, la soberanía existe o no existe. ¿Cómo que aumentaremos la soberanía? Disminuiremos la dependencia en todo caso. Y lo dice en términos, por ejemplo, alimentarios. Y su meta de producción de maíz es inferior que la producción que tenía Peña Nieto. O su meta energética pues está muy lejos de la realidad. Después de 6 años que el presidente López Obrador no exploró ningún campo petrolero, hoy dependemos mucho más de los americanos en ese renglón. Y así, los 18 se pueden desarmar, pero a veces no es necesario desarmarlos, se están cayendo solos. Ahora, la pregunta, Emilio, también es, ¿se podía hacer algo frente a Trump? O sea, Donald Trump lo tiene claro, va a derecho, no se quita. Un poquito de dignidad, ¿no? Mira, yo creo que sí. A ver. Y necesariamente pasa por tener la visión, tener la operación y tener la acción. Y ninguna de esas tres cosas estamos viendo en el gobierno mexicano. Por darte un ejemplo, el equipo económico en la Embajada a México en Washington es de una persona. Cuando México hizo una estrategia para demoler algunas de las decisiones que estaban afectando a los intereses mexicanos, había un equipo de 25 personas. Hoy Canadá tuvo un pronunciamiento en el Senado de Estados Unidos, donde demócratas y 4 republicanos deciden hacer un pronunciamiento público para que no haya aranceles en Canadá. Alguien en Canadá hizo su tarea. La canciller se fue, trabajó y logró ese pronunciamiento. No dijeron ni pío de México. Y este tipo de acciones lo que te muestran es que no está habiendo una acción de la Cancillería de Economía que permita generar un ambiente con nuestros aliados en Estados Unidos para enfrentar este fenómeno, pues este huracán llamado Trump. ¿Por qué pega tanto? Porque nosotros ya veníamos de caída. Es decir, llueve sobre mojado. Hay un proceso de autodaño donde la reforma judicial, las malas decisiones económicas, los pleitos con nuestros aliados, es decir, el contexto económico ya venía mal. Ahora, estamos ya técnicamente en recesión y luego vienen los aranceles que claro que nos afectaron. Ahora, la gente le gusta cómo está enfrentando la presidenta este tema con Donald Trump. ¿No les parece que nos faltó dignidad? Preferimos estar bien con Donald Trump que darnos de dignos, ¿no? Y de autosuficientes. Bueno, es que la narrativa sí se construyó. No. La narrativa se construyó de patriotismo, se construyó de soberanía, por eso cuando eso no es así. Pero no es una cuestión de narrativa, Azucena, es una cuestión de realidad. Hombre. Y el pueblo de México está informado. Decir lo contrario es decir que el pueblo de México está engañado, y no es así. Sí, está engañado. El pueblo de México lo ve. 9 millones de personas salieron de la pobreza en el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia. Acaba de sacar un informe la OCDE
la Unión Europea también, acerca de que 2 millones de personas salieron en México de la pobreza extrema. 9 millones de la pobreza y 2 millones de la pobreza extrema. Eso lo sabe la gente, eso lo vive la gente. En marzo, fue el marzo con mayor empleo en la historia. Más de 224 millones de empleos formales mejor pagados sin el outsourcing que había en los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Entonces, eso se vive, Azucena. Entonces, lo que nosotros decimos es, por supuesto que es un logro del gobierno mexicano. Si tú le preguntas a cualquiera de los países que tienen impuestos de importación ahora o a los aranceles que les impuso Donald Trump, cualquiera quisiera tener los beneficios que tiene México, que es el único país al que se le respeta el Tratado de Libre Comercio. No. Y bueno, también está Canadá. Por el amor de Dios. A lo que voy es, México sí tiene una posición preferencial. Pero sí tocó Estados Unidos el tratado, pues que el tema automotriz, en el tema automotriz, pero no todos los demás. Más del 50% de los bienes que México exporta. Sí, pero también hay excepciones. Israel, entonces, no es así. No es así. lo que voy es, cualquier país quisiera tener el trato preferencial que hoy tiene México frente a Estados Unidos. Nos fue menos mal. A ver, es que ya nos ha ido muy mal. Sí. Azucena, ya nos ha ido muy mal. Pero también ha sido por las buenas negociaciones. No puedo aceptar que digan que México no está haciendo nada cuando prácticamente todas las semanas está ya el ex canciller, ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, haciendo un trabajo muy cercano con el secretario de Comercio de Estados Unidos. Sí. Entonces, le tocó todo el trabajo a Marcelo, ¿no? El equipo de la Cancillería y de la estrategia está dinamitado. Y eso hay que reconocerlo. Es más, están haciendo reuniones de los consulados pidiéndole a los cónsules que paguen su traslado, su comida y su estancia. Para empezar. La semana pasada dejaron, el Sacramento cerró porque no le están pagando al personal. Y no solo en Sacramento, sino en otros consulados. Este mundo de maravillas que vive Israel, la verdad no corresponde con la realidad. La mitad de los productos que exportamos ya tienen impuestos. Ya están cargados porque no están en el TEMEC. Además, los aranceles que se pusieron por el acero. Además lo de la automotriz. Entonces, cuando me dices, la buena noticia es que no nos madrearon más, pues santo niño de Atocha, o sea, ¿para qué quieres esas buenas noticias? Ya nos dieron una madriza. Pero ¿Pudieran haber sido peor? Uy, no, qué alivio. Sí. O sea, el tema no es como para festejar. Claro que no. ¿No? Pero tampoco es para tirarnos al piso. Es que hay un cambio en el sistema económico mundial que no fue nos corresponde a nosotros. Pero las acciones de México sí han inhibido el daño o han disminuido los riesgos. Los canadienses tienen un comportamiento absolutamente diferenciado. Les fue igual. No es cierto que la estrategia de Claudia Sheinbaum nos fue igual porque somos los socios más cercanos de el comportamiento de Canadá es diferencialmente opuesto y le fue igual. Y por eso no son el principal socio comercial de Estados Unidos. A ver, no es por eso. El principal socio comercial de Estados Unidos es México y desplazó a Canadá y a China. Yo entiendo que Morena hoy es neoliberal. Correcto. O sea, es así. ¿Defienden el TEMEC? Sí, hace varias hoy Morena décadas, defiende el TEMEC. Todos los personajes de Morena estaban en contra del TEMEC. Hoy el TEMEC es una alabanza todos los días y un lugar donde hay que poner una veladora. La izquierda lo defiende, de esta izquierda que dice que es izquierda. Son neoliberales. Primero. Segundo, sí somos el principal socio, pero no porque Morena lo diga, sino porque hay una condición económica en la cual los bloques de países siempre tienen uno donde hay menos costos. Y así es con nosotros, y eso hay que entenderlo. Ahora, México tenía firmado un tratado internacional, comercial en este caso, que no le fue respetado. Y tiene los mismos resultados que Canadá sí hizo acciones pues para enfrentar lo que está sucediendo. Ahora, volvamos al fondo de este tema, volvamos a los 18 puntos que puso la presidenta. Esos no se pueden realizar, Israel. ¿Y por qué no se pueden realizar? Porque los 6 años atrás se desmanteló la economía, la competitividad, porque no hay certeza para hacer las cosas en este país. El Plan México, ¿no? Ese Plan México es una fantasía. Mira, contradice los precriterios que mandó la Secretaría de Hacienda. Hace en el Plan México y en lo que se dijo asignaciones de recursos que no están en los precriterios. Este gobierno está quebrado. No se nota, pues porque traen la tarjeta de crédito a todo lo que da, pero están hipotecando el futuro de esta nación. Por otro lado, y esto ahí queda clarito, van ustedes los de Morena a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que es otra fantasía y que no tiene nada que ver con el Plan México. A ver, regresamos.
En Chedragui llevarte más.